Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Una fe viva. Diga conmigo, una fe viva. Una fe viva. Ahora, le hago esta pregunta a título personal. ¿Considera usted que tiene una fe viva? ¿Realmente estaremos teniendo una fe viva? Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor y le invito a que abra su Biblia en la epístola del apóstol Santiago, allí en el capítulo número 2, y vamos a leer a partir del verso 14. Santiago capítulo 2, verso 14. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Santiago capítulo 2, verso 14. Amén. Bien, dice la escritura de la siguiente manera, leemos a partir del verso 14 en adelante, y dice la escritura así: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Lea conmigo el verso 17 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Verso 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Leamos juntos el verso 26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué interesante enseñanza nos deja el apóstol Santiago. Porque déjame decirte que hoy vivimos en una sociedad en la que para muchos creyentes basta con estar de acuerdo con Dios. Y creemos que nuestra fe es saludable, que nuestra fe está viva, si en nuestra mente estamos de acuerdo con Dios. Pero de acuerdo a lo que enseña el apóstol Santiago, la manera en la cual podemos evaluar la condición de nuestra fe y asegurarnos de tener una fe viva radica directamente en lo que produce esa fe. Abraham fue declarado justo, dice la Escritura, por las obras que él hizo. No podemos decir que tenemos fe en Dios si esa fe no se está manifestando de alguna manera. Hoy mucha gente en derredor le puede decir a usted, es que yo creo en Dios. Magnífico, dice el apóstol Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Si nuestra fe, amados hermanos, no está produciendo un fruto que glorifique a Dios, nosotros tenemos el mismo grado de fe que el que tienen los demonios. Y sabe, si queremos ser una iglesia que produzca un fruto que glorifique al Señor, tenemos que trascender de lo intelectual a la acción.
Nuestra fe debe de producir obras. Hoy vivimos en una generación en la que lamentablemente muchas personas viven bajo la ley del mínimo esfuerzo. Es muy triste observar cómo hay una gran cantidad de hijos de Dios que viven por debajo de su capacidad y la bendición de Dios sobre sus vidas. Muchas personas no están alcanzando la plenitud a la cual Cristo nos ha invitado a vivir porque simplemente no están dispuestos a esforzarse más. Y esto, amados hermanos, da como resultado una generación de visión estrecha que busca la satisfacción inmediata por encima de los resultados a largo plazo. Una persona que quiere resultados inmediatos no se compromete, y subráyelo, con procesos largos. Una persona que quiere resultados inmediatos no se compromete con proyectos que le implicarán y demandarán de esta tiempo, esfuerzo y paciencia. Hoy vivimos en una sociedad, tanto creyentes como no creyentes, que quieren las cosas rápidas. Y el problema de no ser una generación que se compromete y que se esfuerza es que limitamos nuestra capacidad de trascendencia e influencia debido a que nos caracterizamos por ser una generación que con poco esfuerzo se cansa. Y eso es algo que debemos de cambiar. No podemos continuar creyendo que seremos cristianos que trasciendan y que serán de influencia en su generación si con poco nos cansamos. Hay cristianos que viven una vida espiritual agotada. No tienen el ánimo, no tienen el deseo, no tienen la fuerza para servir al Señor, para dar fruto. Pienso que si como hijos de Dios hemos sido llamados a resplandecer en medio de una generación que vive en tinieblas, debemos estar conscientes de lo que para lograrlo nos implicará. Porque muchas veces llega a suceder, mayormente cuando somos ministrados proféticamente, que sentimos en nuestro interior un huracán de emociones, que a todo lo que nos están diciendo decimos amén y rendimos nuestra voluntad de manera intelectual y decimos sí, Señor, haz conmigo lo que quieras, pero ninguno de nosotros está calculando lo que alcanzar esa promesa implicará. Y en la gran mayoría de las veces, alcanzar la promesa te implicará sacrificios, privaciones, constancia, disciplina, compromiso, paciencia. Si somos una generación que se cansa rápido, entonces difícilmente, amados hermanos, vamos a poder alcanzar el fruto que Dios desea producir a través de nosotros. Pocas veces tomamos conciencia de que lo que Dios hará en nuestra generación lo hará a través de nosotros. Digan después de mí, si Dios hará algo en mi generación, lo hará a través de mí. Dios quiere usar tu vida y Dios quiere bendecir a aquellos que te rodean de tal manera que su nombre sea glorificado. Pero si nosotros no nos comprometemos con el propósito de Dios y no nos disponemos a ser creyentes que manifiesten a través de las obras la fe que sustenta su alma, amados hermanos, no vamos a impresionarnos ni a nosotros mismos, mucho menos al diablo, y ni siquiera se imagine que podrá impresionar al mundo. Es triste, pero muchos cristianos hoy tienen una fe de aparador, de vitrina. Se contempla por nuestra actividad religiosa de fines de semana, pero pareciera que es inútil. No tiene una utilidad, no tiene un porqué. Y sabe una cosa, Cristo no murió en la cruz del Calvario para tenerlo de adorno en el reino de los cielos. No se sienta un muñequito de vitrina. Atrévase a cumplir con el propósito de Dios y a llevar su fe a un nivel más alto en el cual usted pueda dar fruto. Porque de eso se trata el cristianismo. De vivir y reflejar la vida de Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios un llamado. Y por lo general, implicará esforzarnos. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera:
que aquel que quiera venir en pos de Él debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. El cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida implica un sacrificio personal. Y si nosotros nos hemos dejado influenciar por la ideología y forma de pensamiento que permea sobre la sociedad, nosotros vamos a ser cristianos del mínimo esfuerzo. Y esto no debería suceder. Es muy importante que entendamos que como iglesia somos colaboradores de Dios y que nuestra actitud hacia el propósito de Dios depende de cada uno de nosotros y depende de que cada uno de nosotros asuma cuál será el costo para que se cumplan los planes de Dios que Él desea llevar a cabo en nuestro tiempo y en nuestra generación. El rey David, amados hermanos, entendía esto. Y la Biblia da testimonio de ello. Acompáñenme a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 36. Y dice la escritura así: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. ¿Qué le dice esto? David sirvió a su propia generación, no conforme él quería, no conforme él se imaginaba, no conforme a él le nacía, no conforme él podía. ¿Cómo sirvió David a su propia generación? Dice la escritura que conforme al propósito de Dios. ¿Qué le dice esto? Que David tenía una fe sólida en aquel que le habría de redimir. Muchos de nosotros no somos capaces de servir a nuestra generación conforme al propósito de Dios porque lamentablemente no tenemos la fe suficiente que nos permita comprometernos profunda y activamente con Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues darnos cuenta, amados hermanos, de que nuestra fe no está logrando el alcance que debería de lograr. No nos está llevando a ningún lado. El apóstol Santiago pregunta: ¿acaso piensas que si tu fe es estéril y no tiene obras, crees realmente que vas a ser salvo? ¿Solo por haber aceptado a Cristo de forma intelectual, sin manifestar un fruto en tu vida, sin manifestar la gloria de Dios, crees realmente que vas a ser salvo? No te autoengañes. Si tu vida no está manifestando una fe trascendente, muy difícilmente vas a poder cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Y es que a mí me encanta la manera en la cual la Escritura dice respecto de David que él sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Y después de esto murió. No tienes derecho a morirte sin antes haber dado fruto para la gloria de Dios. Necesitamos, amados hermanos, entender que si hemos recibido de Dios tan grande salvación es porque necesitamos corresponder. ¿De qué manera? Dando fruto. Y eso se va a lograr solamente si nosotros tenemos una fe viva. Como hijos de Dios e iglesia que somos, debemos anhelar tener una vida fructífera que trasciende en bendición a otros. Debemos atrevernos a invertirnos en el propósito de Dios, ya que al hacerlo de esta forma, cumpliremos con la voluntad de Dios para nuestra vida y estaremos dando testimonio de nuestra fe a aquellos que nos rodean. ¿A alguien por allí se le ocurrió una expresión que muchos cristianos han abrazado a lo largo del tiempo? Y esta expresión decía: predica siempre y si es necesario habla. Esta idea estaba enfocada en que la gente se diera cuenta de que tú eres alguien diferente por la manera en la cual vives. Pero cuando hablamos de glorificar a Dios, debemos entender que no basta simplemente con tener una conducta distinta de aquellos que nos rodean. Nos es necesario expresar las palabras que proceden de Dios y al mismo tiempo tener la solidez para respaldar aquello que estamos nosotros expresando. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, podamos darnos cuenta cuál es la voluntad del Señor para nosotros y atrevernos a movernos en esa dirección.
porque ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Vea lo que dice la Escritura. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Si usted pensaba que al venir al Evangelio iba a descansar, déjeme decirle que le mintieron. Usted al llegar a Cristo, llegó a Cristo para ser un árbol fructífero. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1, que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué más? Su hoja no cae y todo cuanto hace prospera. Amén. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que demos fruto. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: no me escogieron ustedes a mí, fui yo quien los escogí a ustedes y los he comisionado para que vayan y den mucho fruto. Un fruto que perdure, un fruto que trascienda. Esto no puede surgir de un pensamiento, esto surge de una convicción. Y las convicciones, amados hermanos, generalmente, cuando entendemos que aquella dirección en la cual nos movemos nos conviene, nos lleva hacia un punto profundo de compromiso. Y eso es lo que lamentablemente a muchos cristianos hoy día les está faltando. Dicen tener fe, pero no tienen compromiso. ¿Cómo podemos tener fe en Dios y al mismo tiempo no comprometernos con Él? Es contradictorio. Porque en la medida en la cual en un vínculo a nivel natural crece la confianza, crece el compromiso. Y lamentablemente muchos cristianos hoy pueden llevar años dentro de la iglesia y no comprometerse más con el Señor. Y eso, amados hermanos, no está bien. Efesios capítulo 2, verso 10 dice la Escritura así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, lea conmigo, para buenas obras. Hasta ahí. No dice la Escritura que fuimos creados en Cristo Jesús para estar de adorno. No dice la Escritura que fuimos creados en Cristo Jesús para ser cristianos de domingo. Fuimos creados en Cristo Jesús para 24/7, 365 días del año, manifestar una vida que glorifique al Señor, que sea congruente entre lo que expresamos y lo que vivimos. Es necesario, amados hermanos, que nosotros nos atrevamos a llevar nuestra fe al siguiente nivel, el nivel en el cual ésta produce fruto. Por eso es tan importante considerar lo que dice el apóstol Pablo, y él dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, en la mente de Dios está el deseo que tú y yo, como hijos suyos, subamos nuestro estándar personal. Y no nos conformemos con hacer como que hacemos, sino que lo que hagamos, lo hagamos bien y aspiremos cada vez que lo hagamos hacia la excelencia. Debemos de buscar glorificar a Dios a través del fruto de nuestra fe, el cual siempre se traduce en obras. Mucho tiempo se nos dijo que las obras estaban mal. Mucho tiempo se nos enseñó que lo que Dios miraba era el corazón. Pero en esta porción de la Escritura, el apóstol Santiago es demasiado claro al decirnos que una fe estéril no nos va a llevar a ninguna parte. Una fe estéril no nos va a permitir vivir en la vida abundante que de Cristo procede. Una fe estéril no nos dará la capacidad de caminar en acuerdo con Dios. Y no hay manera en la cual podamos evaluar mejor una fe que a través de sus obras. Por eso el apóstol Santiago dice: tú presumes tener obras, muy bien, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Como hijos de Dios no podemos limitarnos a simplemente tener una fe intelectual.
Tienes que renunciar a esa manera de pensar, porque esa manera de pensar ni siquiera tiene la capacidad de justificarte. Porque Abraham no fue justificado por creer en Dios, fue justificado porque su fe le llevó a la acción. Cuando él actuó, entonces Dios se agradó de sus acciones y lo justificó. Afirmó que lo que le motivaba a ese hombre a actuar era su fe. La pregunta obligada es: ¿hacia dónde nos está llevando nuestra fe? Si es que realmente tenemos una fe viva. Porque si nuestra fe no está viva, amados hermanos, nuestra fe no nos va a motivar a más que simplemente lo que por imposición religiosa vivimos semana a semana. ¿Por qué hay tantos creyentes de fin de semana? Y no estoy apuntando a los que se congregan solamente los domingos. Estoy apuntando a aquellos que solo el fin de semana abren su Biblia, aquellos que solo el fin de semana doblan sus rodillas, aquellos que el fin de semana es el único momento durante 2 horas donde se transforman en gente que aparenta ser espiritual, pero que el resto de la semana no se acuerdan de Dios, no tienen a Dios en sus pensamientos. Eso es ser un cristiano de domingo. Y puede ser que nosotros tengamos mayor actividad piadosa, pero si no estamos exponiendo el corazón, no nos diferenciamos de estos en nada. Dice el apóstol Pablo: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, lea conmigo, a fin de que las pongamos en práctica. Si no las ponemos en práctica, ¿dónde está entonces nuestra fe? La fe se debe de visualizar. La fe no es intangible. La fe se vuelve tangible en la medida que nosotros actuamos, obramos. Amén. Mire, considere lo siguiente. Si algo debe distinguir a los hijos de Dios del resto del mundo, es la ausencia de pasividad. Si en algo usted va a ser flojo, que no sea en las cosas de Dios. Si algo debe distinguir a los hijos de Dios del resto del mundo, es la ausencia de pasividad. No te permitas ser pasivo en cuanto a tu fe. Tu fe es tan preciosa, es tan grande, es un regalo tan maravilloso de parte de Dios que muchos de nosotros lo echamos a perder por nuestra excesiva pasividad. Somos cristianos tan pasivos, tan de después, que, amados hermanos, echamos a perder lo que Dios ha puesto en nosotros. Lo repito y lo subrayo: si algo debe distinguir a los hijos de Dios del resto del mundo, es la ausencia de pasividad. La Biblia nos insta a servir a Dios con el fervor que nos da su Espíritu. Y si cada uno de nosotros se compromete con la labor que particularmente Dios le ha asignado, veremos la gloria de Dios donde quiera que la iglesia esté. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Comprométete con aquello que particularmente Dios te designó. Y subrayo la expresión particular, porque hay cosas que Dios ha hablado a ti de forma individual que no me ha dicho a mí. Yo tengo una labor, yo tengo una función al interior del cuerpo de Cristo, y también tengo de parte de Dios directrices personales que no tengo por qué imponerlas sobre de ti, puesto que estas son expresiones íntimas de Dios hacia mí. De la misma manera, la pregunta surge entonces: ¿estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? A veces quisiéramos que Dios llegara con el látigo y nos obligara a hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero ¿sabes una cosa? La gran mayoría de las veces escucharás un silbido apacible, donde el Espíritu busca convencerte, persuadirte, para que determines comprometerte voluntariamente con Él. Pero reitero, el compromiso no surge de la noche a la mañana. El compromiso surge de una convicción en la medida que nosotros experimentamos a Dios y le conocemos.
Entonces, en la medida en la cual crece nuestra confianza, crece nuestro compromiso. En otras palabras, si nosotros no nos estamos comprometiendo con el Señor y con el Evangelio que decimos creer, es porque nuestra fe no tiene el tamaño para llevarnos a ese punto de relación. Una relación sin compromiso no tiene trascendencia. Pero en la medida que en una relación crece la confianza y se profundiza en el compromiso, esa relación tiene trascendencia. ¿Qué clase de relación deseas tener con Dios? ¿Una relación de domingo donde simplemente vienes, escuchas algo, lo meditas un par de horas y después te olvidas? ¿O vamos a ser esa clase de cristianos que se comprometen a buscar el rostro de Dios y a producir el estilo de vida que Dios desea en cada uno de nosotros? Vean lo que dice la Escritura allí en Habacuc, libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 14. Y dice la Escritura así: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Si como hijos de Dios, amados hermanos, queremos incrementar nuestro promedio de victorias, escuche, si usted como hijo de Dios quiere incrementar su promedio de victorias, debe incrementar su promedio de batallas. Muchos de nosotros queremos experimentar victorias sin atravesar por procesos de lucha. Y déjeme decirle algo que muchas veces le he expresado: nada en la vida se obtiene por default. Nada que valga la pena. En muchas áreas de nuestra vida vamos a enfrentar pruebas, dificultades, circunstancias adversas, y lo que nosotros debemos hacer es perseverar a fin de alcanzar el resultado que anhelamos. No solo en lo natural, también en lo espiritual. Si tú quieres incrementar tu promedio de victoria, debes incrementar tu promedio de batallas. Pero para que tengas resultados que te provean lo que anhela tu corazón, debes asegurarte de que tu fe esté viva. Es decir, una fe que influye y trasciende, una fe que hace y obedece. Leímos a través del profeta Habacuc lo que él expresa, y él dice que así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Muchos cristianos piensan que podríamos llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor con publicidad, con llenar de textos nuestros perfiles en las redes sociales, o poner cartulinas afuera de nuestra casa con algún pasaje o enseñanza bíblica. Todo esto suena bien, pero no es suficiente. ¿Por qué? ¿Dónde la gente va a ver la gloria del conocimiento del Señor? A través de nuestra vida. Es a través de nuestras acciones. La gente no está esperando un argumento que de pronto pareciera que les hará que les caiga el 20 y entonces sus vidas cambien. Usted tiene que convertirse en un factor de inspiración para su generación. La gente tiene que ver su estilo de vida. La gente tiene que escuchar la forma en la cual usted habla. La gente tiene que ver la manera en la cual usted se relaciona. Y todo esto, que es el conjunto en síntesis de su vida, debe de inspirarles a buscar de Dios. En otras palabras, lo que está profetizando Habacuc es que llegará un momento en la historia de la humanidad en la que habrá tantos creyentes comprometidos con el mensaje del Evangelio y comprometidos con Jesucristo, que la gente, donde quiera que estos vayan, verá a Dios. Esto fue lo que sucedió en Antioquía. Tan es así que comenzaron a apodar a los seguidores del camino cristianos. Porque si usted no lo sabía, déjeme decirle, la terminología cristiana surge como un apodo. Son los cristianos. ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús, porque su estilo de vida era como el de Cristo,
porque las obras que Jesús había hecho, ellos las hacían también. Pero 21 siglos después, pareciera que hemos perdido el brillo. 21 siglos después, pareciera que hemos perdido la brújula. 21 siglos después, pareciera que hemos perdido el fervor, la pasión, el deseo de comprometernos con el Señor. Necesitamos darnos cuenta que cada uno de nosotros debe de atreverse a hacer aquello que se requiera para que la gente vea la gloria de Dios a través de nuestra vida. Y no basta simplemente con hablar, no basta simplemente con mostrar una conducta diferente a la de los demás. Es necesario que nuestras obras glorifiquen a Dios. Algunas personas piensan que es mejor no comprometerse tanto con el evangelio porque conforme más te comprometes, más éste pedirá de ti. Entonces algunas personas tienen una relación llena de temores. Como cuando comienzas a involucrarte con una persona y no sabes si detrás de ese rostro que te sonríe hay tremendas banderas rojas que al final te van a vincular a una persona súper tóxica que va a traerte demasiados problemas. Entonces, ¿cómo está esa gente? Pues con mucho cuidadito, ¿verdad? A tientas, no se quiere comprometer mucho. Déjame decirte que cuando la gente piensa que mantenerse a la distancia de la iglesia o mantenerse a la distancia del evangelio es la mejor decisión que ellos pueden tener, porque si tú te comprometieras más, la iglesia y Dios van a pedir más de ti, en realidad no están entendiendo cómo funciona una relación basada en confianza. ¿Qué es lo que trato de comunicarte? Mira, en mi experiencia he descubierto que cuanto más te comprometes, más de buena gana te entregas, más de buena gana sacrificas, más de buena gana te esfuerzas, más de buena gana confías. Pero todo esto que acabo de mencionar es el fruto del compromiso. Si tú no te estás comprometiendo, tú no podrás dar de buena gana tu libertad, tu esfuerzo, tu capacidad, tus recursos, tu futuro, tu presente. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Nuestra generación dice, no te comprometas porque al final te va a absorber. Pero la realidad es que mientras más te comprometes, con mayor libertad puedes ofrecer lo que eres. Como hijos de Dios debemos darnos cuenta de lo que implica ser un colaborador de Dios, ya que al tomar conciencia de esto y comprometernos es que nuestra fe se verá fortalecida por Dios y será animada por su Espíritu. Pero ¿qué pasa? Cuando simplemente quieres ser un espectador, es que entonces dejarás de ver el servicio a Dios como algo atractivo y dejarás de ver la dicha que hay en bendecir al prójimo. Te va a comenzar a pesar. ¿Por qué? Porque tienes una fe que ha perdido el rumbo, que ha perdido la esencia que le dio a luz. Y si hay algo que deberíamos de conservar en nuestra vida, es el deseo de servir a Dios. El deseo de ser útiles en las manos de Dios. David sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía fe. Y por esa fe es que él se pudo comprometer y por esa fe es que él podía entregar todo lo que tenía. Porque había un compromiso firme para con Dios. Diga después de mí, si tu entrega no surge de un compromiso firme, jamás darás todo lo que puedes dar. Solo damos en la medida que nos comprometemos. Y esto aplica en nuestras relaciones naturales como en nuestra relación con Dios. ¿Qué tan comprometidos estamos? Esa es la radiografía de tu vida cristiana. Si no estamos comprometidos con Cristo,
Vamos a ser gente que se conforme con el mínimo esfuerzo. Vamos a ser gente que se canse muy rápido. Hace muchos años conocí a una persona que solita se jubiló del servicio a Dios. Y hoy hay muchos cristianos que solitos se jubilan. Renuncian a sus ministerios, renuncian a sus llamamientos, renuncian a sus compromisos. ¿Por qué? No es principalmente porque tengan más actividades. ¿Sabes cuál es el problema? Su compromiso falló. Pastor, voy a dejar mi ministerio. ¿Por qué lo vas a dejar? Hay cristianos que no han entendido que servir a Dios es un gran privilegio. No lo están valorando, no lo están aquilatando. ¿Por qué? Porque no tienen compromiso. Y como bien se dice, lo que fácil te llega, no somos capaces de valorarlo. ¿Quieres valorar lo que recibes al interior de un vínculo? Comprométete y lo vas a ver desde otra perspectiva. Pero cuando no hay compromiso, aún lo que recibamos no seremos capaces de valorarlo. Ve lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 20. Vamos allá, Hechos capítulo 20. Verso 35. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Aleluya. Hechos capítulo 20, verso 35, dice la palabra del Señor: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. A veces pareciera, amados hermanos, que nos olvidamos de estas palabras del Señor Jesucristo. Y muchos cristianos hoy están esperando recibir. Se acercan a una iglesia cristiana para ver de qué manera esa iglesia les puede ayudar, les puede bendecir, les puede dar. Pero jamás se cuestionan qué es lo que ellos pueden ofrecer. ¿Por qué? Porque su visión no está basada en el compromiso. Está basada en la satisfacción inmediata. Cuando tú ves tu relación con Cristo desde la perspectiva de la satisfacción inmediata, lo que tú vas a buscar es que tus necesidades sean saciadas o suplidas. Pero jamás pensarás qué es lo que Dios está esperando de ti. Porque preguntártelo ya implicaría para ti dar un paso hacia adelante en relación al compromiso. Y eso, lamentablemente, muchos cristianos no lo quieren. No quieren un mayor compromiso con Dios. No es que tengan sus vidas saturadas, es que con Dios no lo quieren. Porque si les llegara algo que ellos quisieran, entonces dejarían aquello en lo cual se justifican para no servir a Dios, para tomar aquello que sí les conviene y que a su parecer desean. Ay, pastor, es que yo no tengo el tiempo los fines de semana. Fíjese que tengo mucho trabajo. ¿Dejarías ese trabajo del fin de semana si surgiera algo en tu vida que te conviniera más, que te gustara más, que te atrajera más? La pregunta es, ¿realmente tenemos una fe viva o nos estamos autoengañando? Creyendo que por practicar una religión ya tenemos fe, ya somos salvos. No es lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo, amados hermanos, da un claro ejemplo de lo que es tener convicción acerca del Evangelio y el compromiso de mantener la fe viva. Hoy son muchos los que piensan solo en sí mismos, los que le exigen a Dios garantías y comodidades, para entonces pensar si tal vez en algún momento pudieran colaborar en la edificación y extendimiento del reino de los cielos. Amados hermanos, no se permita ser pasivo.
No se permita ser flojo. No se permita pretextos que usted sabe que con un poco más de esfuerzo podría glorificar a Dios actuando. Muchos de nosotros, como aquel rey que se presentó ante Eliseo, estamos golpeando el suelo solo en la medida de lo que consideramos que podemos hacer, pero no nos estamos exigiendo más en cuanto al desarrollo de nuestra fe. ¿Qué obtenemos? Resultados acordes a nuestro esfuerzo. Hay un principio bíblico que no puede alterarse, y es que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Siembras poco, vas a cosechar poco. Siembras una relación carente de compromiso, carente de respeto, carente de lealtad, es lo que vas a cosechar. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Hacia dónde la hemos llevado? Usted y yo debemos de atrevernos a conquistar. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesús nos ha dado la victoria. ¿Se ha puesto a pensar que antes de que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida, Dios les dio la promesa de que todo lugar que pisase la planta de su pie les pertenecería? Y cuando ellos llegan y observan Jericó, se dan cuenta que poseer la tierra que Dios ya les dio no va a ser fácil. Muchos de nosotros, amados hermanos, no queremos comprometernos más con Dios porque estamos muy cómodos solo recibiendo de parte de Dios. Pero nuestra falta de compromiso está limitando nuestra capacidad de poder vivir en el nivel de bendición que Dios quisiera que viviéramos. Y no estamos llevando nuestra fe a ningún lado. Vean lo que dice la Escritura, segunda a los Corintios capítulo 2 verso 14. Segunda a los Corintios capítulo 2 verso 14. Dice la Escritura: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y por medio de nosotros, vuelva a leer eso, por medio de nosotros, otra vez, por medio de nosotros, ¿por medio de quién? Por medio de nosotros. ¿Qué sucede? Esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Este pasaje perfectamente encaja con las palabras de Habacuc. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. La tierra será llena del perfume, de la fragancia de los hijos de Dios, que no tienen una fe intelectual, cuya fe ha sido interiorizada y ahora tienen la capacidad de vivir la vida como Jesús la vivió. Necesitamos atrevernos a creerle a Dios y confiar en Él. Mire la siguiente lámina. No podemos creer que nuestra fe está viva cuando ésta carece de evidencias que lo confirmen. En la imagen que tenemos proyectada en la pantalla es el apóstol Pablo, y en el fondo, desenfocado, es su verdugo. El apóstol Pablo tiene colocada su cabeza sobre la base de madera en la cual lo van a decapitar. Él está a punto de morir. Si nosotros le hubiésemos preguntado al apóstol Pablo, dame evidencias de tu fe, él hubiese podido decirnos simplemente: evalúa mi manera de vivir, mis obras. A algunos cristianos hoy en siglo XXI les preguntas: compruébame que eres cristiano, y ellos dicen: pues creo en Dios, no creo en los santos de yeso ni de madera. Tengo una Biblia, no me acuerdo dónde está, pero debo de traer alguna versión light en mi celular. ¿Qué más? Pues asisto a la iglesia el fin de semana, participo de un ministerio, pero ¿qué más? ¿De qué manera tu vida puede brillar en medio de una generación que vive en tinieblas?
Y hay cristianos, amados hermanos, que su única referencia o su única manifestación de fe es el asistir a la iglesia los fines de semana. No podemos creer que nuestra fe está viva cuando ésta carece de evidencias que lo confirmen. Como hijos de Dios debemos trascender y dejar de conformarnos a una práctica religiosa que ni siquiera a nosotros mismos satisface. Debemos atrevernos a ser instrumentos útiles en las manos de Dios y disponernos a actuar porque los días son malos. Si hay un momento en la historia donde la iglesia necesita de hombres y mujeres que tengan una fe viva, este es el momento, este es el tiempo de la historia. Vean lo que enseñó el Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 9, verso 4. Evangelio de Juan capítulo 9, verso 4, dice la Escritura: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, en una traducción simple, diría: mientras tengamos vida, debemos de buscar manifestar la gloria de Dios a través de nuestra vida, porque llegará el momento en el cual partamos de este mundo y no lo podremos hacer más. Esta vida es nuestra oportunidad para que Dios sea glorificado. ¿Y sabes cómo la gran mayoría de creyentes la quieren vivir? Descansando, sin producir obras que glorifiquen al Señor. Varias veces lo he expresado, y en la antigüedad había un canto que decía: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Y hoy pareciera que la visión de la iglesia ha cambiado tanto que dicen: yo quiero trabajar por el Señor sentado en una silla de mesero. Debemos de dejar nuestra pasividad a un lado. Debemos de dejar de justificar el por qué no estamos dando fruto. Debemos de dejar de justificar el por qué no estamos dando el máximo. Si usted no está dando su máximo en su relación con Jesús, es porque a su relación con Cristo le falta compromiso. No hay otra justificación. Le está faltando compromiso. ¿Y sabe por qué le falta compromiso? Porque carece de confianza, porque no tiene la suficiente convicción, porque aún tiene dudas. Esto no es nuevo. Es más, muchos discípulos, después de que Jesús resucitó, dice la Escritura que muchos le adoraban, pero otros dudaban. Y no se trata de la forma en la cual la gente a la cual nos entregamos responde o reacciona o recibe lo que le damos, sino lo que nosotros estamos dispuestos a dar, dado nuestro grado de compromiso. Dios no nos va a pagar mal, Dios no nos va a traicionar, Dios no está usándonos, Dios no está jugando con nosotros. ¿Por qué no nos comprometemos más? ¿A qué le temes? Ay, es que no me quiero fanatizar, yo quiero ir poco a poco. La realidad es que estás justificando tu falta de compromiso. Podríamos decir que Pablo tenía muchos defectos. En una ocasión dice la Escritura que había un hombre de nombre Marcos que en una expedición ministerial lo abandonó. Y esa situación molestó tanto a Pablo que en un momento, cuando Bernabé le dijo que le diera otra oportunidad a Juan Marcos, Pablo dijo no. Bernabé dijo: vamos a darle otra oportunidad, estaba chavo, mira, no tenía un gran nivel de compromiso. Pablo dijo no. Y esta fue la causa por la que Pablo y Bernabé se separan. Bernabé toma a Juan Marcos y Pablo comienza a trabajar con Silas.
¿Tenía defectos? Sí, pero no podemos achacarle falta de compromiso. Cuando te estoy hablando de vivir la vida a la manera de Cristo, obviamente nuestro propósito es poder llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero no podemos aspirar a llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo si nosotros seguimos careciendo de compromiso. ¿Sabes qué es patético? Que rebajemos el mandamiento a una preferencia personal. Y lamentablemente, para muchos cristianos, el evangelio no es otra cosa sino un conjunto de preferencias personales que ellos eligen, cuáles toman y cuáles dejan. Y no debería ser así. Si realmente creemos que Cristo murió y resucitó para darnos vida, nuestro compromiso con Él debería de ser completo, total, absoluto. Pablo no era un hombre perfecto y sin embargo, si algo podemos destacar de él fue su completo compromiso hacia las cosas de Dios. Muchos de nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad, amados hermanos, teniendo la posibilidad. Porque sabe, muchas veces lo he dicho y lo voy a repetir. Lo que a muchos de nosotros nos está limitando para vivir en plenitud o para alcanzar un estándar más alto en nuestra vida son nuestros hábitos, pero no nuestra falta de capacidad. Y tú no vas a gobernar tus hábitos mientras que no te comprometas más con aquello que regula tu conducta. Entonces, mientras no tengas un mayor compromiso, no vas a llegar más temprano a la iglesia. No vas a llegar puntual. No vas a querer estar en la presencia de Dios. David dice cosas como estas: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Ustedes creen que él como rey y con todos los asuntos que tenía que arreglar día tras día, no podría fácilmente haberse escabullido y haber presentado algún pretexto? ¿Y qué es lo que hacía? Acomodaba su agenda para darle prioridad a su relación con Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía un compromiso. Y hoy muchos cristianos pretextan sobre su agenda. ¿Qué es lo que descubro? ¿Que no tenemos compromiso? Vean lo que dice la Escritura, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 20. A partir de ahí vamos a leer. Dice la Escritura: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Esta es la clase de fe que usted y yo necesitamos. Una fe viva. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se escucha muy bien cuando lo declaramos como un cliché cristiano evangélico. Hasta nos oímos espirituales. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos cristianos dicen: yo moriría por Cristo, pero no se atreven a vivir por Él. No se atreven a vivir para Él. Porque cada vez que el evangelio, la iglesia, el reino de los cielos exige más de ellos, responden con un pretexto. Oye, hermano, ¿no puedes llegar puntual? Es que yo siempre llego tarde a todas partes. Tus hábitos me dicen que no tienes un compromiso más alto. Oye, hermano, ¿no podría esforzarse y congregarse? Tiene auto, tiene usted los medios para poder llegar a la iglesia y después retirarse con toda tranquilidad a su casa. Es que ya es de noche. ¿Y si hiciéramos la reunión a mediodía estaría? No, tampoco puedo. ¿Y si la hacemos a las 4 de la tarde? No, tampoco. No es el horario, no es la distancia, es el compromiso.
¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, si para mí el producir una vida que refleje la gloria de Dios y que exalte al Señor me representa cada instante de mi vida, y tú me das a escoger entre vivir esa vida abundante o irme al cielo, la verdad me la pones difícil, no sé qué elegir. Y él dice, me siento presionado por las dos posibilidades. Obviamente deseo partir y estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. Pablo dice, quisiera ya morirme, sí, porque sé que el día que me muera estaré frente al Señor. Pero es tan increíble estar comprometido con su obra. Es tan increíble estar comprometido con el Evangelio y darle toda mi capacidad, darle todos mis recursos, darle toda mi fuerza, darle toda mi atención, darle todo mi vigor, que no sé si disfrutaría más del cielo que de lo que hago aquí en la tierra. Y hay una enorme cantidad de cristianos a los cuales su vida cristiana les aburre. Ya me voy de la iglesia porque, ay no, es que ya no siento nada. El problema no es del que predica, el problema no es del que canta, el problema no es del que te saluda o no te saluda. El problema radica en tu nivel de compromiso. Déjeme decirle algo, quien realmente está comprometido con Cristo, no hay nada ni nadie que lo pueda apartar de Él. Quien se aparta de Cristo es porque justifica su falta de compromiso. Imagínense ustedes a los 11 apóstoles restantes yéndose al mundo porque Judas traicionó a Jesús. ¿Le suena lógico? Pues es como muchos cristianos hoy se mueven. Oiga, ¿y usted por qué ya no se congrega? Porque el Judas de esa iglesia me decepcionó. Imagínense. Se escucha ridículo. Pero ese es el nivel de superficialidad y de autojustificación en el cual hoy nos desenvolvemos. ¿Qué nos falta? Compromiso. Tienes muchas labores en el día, tienes muchas actividades. Aquí yo veo muchos rostros cansados porque tuvieron jornadas de trabajo a lo largo del día. ¿Y sabes qué? Bendigo tu vida y le pido a Dios que te fortalezca y que te llene de su gracia y de su favor. Pero lo que tú estás demostrando aquí es compromiso. Y necesitamos todos como iglesia subir nuestra vida de nivel, llevar nuestro compromiso hacia un nuevo estándar. Continúa el apóstol Pablo hablando y él dice, me siento presionado por las dos posibilidades, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Dice Pablo, prefiero quedarme y seguirlos entrenando para que un día ustedes den fruto cuando yo ya no esté. Qué hermosa visión, qué nivel de compromiso. Segunda Timoteo capítulo 4, versos del 6 en adelante, dice la escritura, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo dice, ya me van a decapitar, ya voy a morir. Pero ¿saben una cosa? No me arrepiento de haberle entregado a Cristo toda mi vida. No me arrepiento de haberle entregado a Cristo mi plenitud. No me arrepiento de haberle entregado a Cristo mis recursos. No me arrepiento de haberle entregado a Cristo las mejores horas de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo con compromiso. Y eso, amados hermanos, debería de motivarnos. Lo que Dios espera de nosotros va más allá de una idea o un sentimiento superficial.
Él desea que verdaderamente decidamos comprometernos con Él y vivamos para que su nombre sea glorificado a través de nosotros. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo puedo saber qué tan viva está mi fe? Pues la respuesta está implícitamente relacionada con lo que haces por tu fe. La condición real de tu fe puede estar oculta a los ojos de los demás, pero jamás será desconocida para ti. Tú sabes cómo está tu fe. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto lees la palabra? ¿Qué tanto estás meditando en ella? ¿Buscas de Dios o prefieres pretextar para no hacerlo? Los pretextos son los argumentos preferidos de los cobardes. La gente comprometida no pretexta, se esfuerza. ¿Cuántas veces nuestro compromiso con nuestra firma laboral es mayor que el que tenemos con Cristo? ¿Qué pasaría si de repente, siendo médico, un paciente te llamara teniendo una emergencia a las 2 de la mañana? Ay, discúlpeme, llámeme mañana a las 9:30 después de que ya haya desayunado. ¿Usted cree que lo haría un médico con ética y compromiso con su paciente? Claro que no. Yo quería estudiar en algún momento de mi vida medicina y dije no, porque los médicos no tienen vida. Y véame, ahora como pastor es difícil tener vida. Pues Dios ya tenía planes. Pero imagínese usted ahora a un abogado que le llaman a las 4 de la mañana y dicen, oye, tengo un problema legal, uno de mis hijos, uno de mis empleados, mi bodega se incendió y encontraron material dudoso, necesito que me representes ya. ¿Qué va a decir? Mañana a las 3 de la tarde. ¿Usted cree que va a hacer eso? ¿Y por qué ponemos pretexto para glorificar a Dios, para servir a Dios? ¿Por qué ponemos horarios para Él? ¿Por qué no damos el extra? ¿Sabe por qué? Porque nos falta compromiso. No tenemos el mismo nivel de compromiso, porque una cosa sí nos interesa, pero el reino de los cielos para muchos es opcional. Si tuvieras un comprador que te hiciera un pedido y que requiriera de que te desvelaras, pero vieras en ello una oportunidad de crecimiento financiero, estoy seguro que tomarías el desafío y te comprometerías para entregarle el pedido en forma y tiempo. Pero no lo hacemos para el evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra fe es netamente intelectual, porque no hemos trascendido a una fe que produzca obras y que con ellas glorifique al Señor. Vamos al caso de la iglesia primitiva. Los primeros diáconos, ¿cuál era su labor? Repartir cocoles y desayunos a las mujeres de más avanzada edad que pertenecían a la iglesia primitiva. ¿A qué hora desayunaría una mujer mayor? ¿A mediodía? No, pues ¿cómo crees? ¿Cómo a qué hora? 6 de la mañana, 5:30. ¿Por qué? Ya no duermen. Entonces 5:30 de la mañana, 6 ya quieren desayunar su atolito y su cocol. Oye, Esteban, tú has sido llamado para servir a Dios en el área del diaconado. Te esperamos para que vengas y sirvas a las ancianas. Claro que sí, apóstol Pedro, cuente conmigo. Y llegas, Esteban, a las 9:30. Te citamos 5:30. Estás llegando 4 horas. Perdón, yo nunca llego temprano. ¿Usted creería que eso está bien? ¿Que eso glorifica a Dios? Nuestros hábitos demuestran qué tan comprometidos estamos. No es que no tengamos tiempo, es que no le damos la importancia que merece. Cuando tú le das la importancia que merece, reflejas en ello tu nivel de compromiso. Y necesitamos crecer en esto.
Durante el tiempo que el Señor Jesucristo caminó por esta tierra desempeñando el llamado de Dios para Él, hubieron muchas personas que le seguían. Muchos simpatizaban con Él. Diga después de mí, simpatizaban con Él. Simpatizaban con Él y con sus enseñanzas. Otros simplemente buscaban de Él beneficiarse de alguna manera, pero también existía un grupo de hombres y mujeres bien comprometidos con Él, que sin importar la circunstancia o situación que Jesús pudiera atravesar, y con ello demandar algo de ellos, estos se mantenían fieles y constantes. ¿Sabe por qué? Porque tenían una fe viva y un compromiso real con Jesús. La gente que está comprometida contigo no te pretexta, te da resultados. No te dice hoy sí, mañana quién sabe. Tenemos una visión en común y nos movemos en acuerdo. Le mencionaba yo que muchos simpatizaban con Jesús. Hubo un hombre a quien Jesús le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame ir primero y enterrar a mi padre. Y él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y predica el evangelio. No es que Jesús no tuviera corazón ni interés en que este hombre enterrara a su padre. Lo que él estaba diciendo es, aquello en lo cual tú te comprometas será aquello en lo cual priorizarás. Les mencionaba que había gente que simplemente buscaba un beneficio. Jesús le dijo a la gente de su tiempo, ustedes me buscan no por las señales que han visto, sino porque comieron pan hasta que se saciaron. ¿Será acaso que nuestra necesidad de tener de Dios una respuesta o de tener de Dios un beneficio es lo que nos mantiene conectados a Él? Pero no hay compromiso. Estamos esperando qué es lo que Él nos da sin nosotros corresponder. Si nosotros realmente tener una actitud de reciprocidad con aquel que nos ha amado. Dios no te ama con dudas y eso que te conoce completamente. Él no anda tanteándote como para ver si te entrega todo su amor o no. Te conoce a la perfección y sabe cuáles son tus áreas débiles y cuáles son tus áreas fuertes y cuáles están en deconstrucción y cuáles en construcción. Y su amor por ti es completo. ¿No podríamos nosotros también buscar corresponderle de la misma manera? Te digo que en el tiempo de Jesús había hombres que, sin importar si Jesús atravesaba por un momento de dificultad o de necesidad y que esto les implicara salir de su zona de confort, ellos iban a estar con Cristo. ¿Por qué? Porque tenían una fe viva y un compromiso real. ¿Cuándo Jesús pasó necesidad? Cuando alimentó a los 5,000. No había nada que comer. Y hubo alguien que se acercó diciéndole, yo sé que no tienes para darnos a todos de comer y sé que esto no es suficiente, pero traigo unos panes y unos pescados. ¿Por qué en lugar de apartarse ese muchacho y comérselos a solas, por qué prefirió entregárselos al Señor? Porque tenía fe en Él y porque estaba comprometido con Él. Ahora, un hombre que me vuela la cabeza y que siempre me encanta hablar de él y reconocer su enorme compromiso de fe con Jesús, nada más y nada menos hablamos de José de Arimatea. José de Arimatea ve a Jesús que está crucificado. José de Arimatea ve cuando Jesús expira. José de Arimatea ve cuando desciende en el cuerpo. Y él tiene tal nivel de compromiso con Jesús que va y le pide a Pilato que le entregue el cuerpo de Jesús. Dice la Escritura que él recibe el cuerpo de Jesús, lo envuelve en una sábana nueva de lino y lo sepulta en un sepulcro labrado en la roca que nadie antes había utilizado. Por eso se cumplió la Escritura que con los ricos sería en su sepultura. Jesús no podía hacerle un milagro. Jesús no podía responderle a una necesidad. Jesús estaba muerto. Y aún sin tener la posibilidad de darle algo a cambio, el nivel de relación le obligaba a él tener que entregar un sepulcro que muy posiblemente había mandado hacer para él mismo. La gente que realmente está comprometida contigo, la gente que realmente está comprometida con Cristo, tal vez no tiene de dónde darte, pero como Moisés va a sacar agua de la peña y te la va a entregar a ti.
No porque le sobre, sino porque su convicción le dice que siempre debe de tener una porción especial para ti. Cuando nosotros minimizamos nuestra relación con el Señor, es que entonces le damos solo lo que podemos. Y eso no es hacer lo que Dios espera de nuestra vida. Mire, considere esto. A medida que nos acercamos a la recta final de los tiempos, debemos considerar la importancia que tiene el que como hijos de Dios nos definamos. Dile a la persona que tienes a tu lado, si algo necesitas hacer en este tiempo, es definirte. Debes definirte si realmente te vas a comprometer con Cristo o no. ¿Por qué? Porque de otra manera nos vamos a conformar. ¿A qué cosa? A ser seguidores y espectadores. Hoy un alto porcentaje de cristianos son solo seguidores. Son espectadores, pero no son discípulos. Si realmente nuestro compromiso está con Jesús, invirtamos nuestra vida en vivir como Él vivió. Eso es lo que enseña el apóstol Juan. Si alguno dice que está en Él, debe de vivir como Él vivió. Y a veces, amados hermanos, solo lo limitamos a la expresión de santidad de la vida de Cristo. Pero la vida de Cristo es una expresión muy amplia, en la cual podríamos definir que cada una de sus obras manifestaba con ello su fe, su confianza, su deseo de que Dios fuese glorificado. ¿Comprende esto? Ese es el nivel de vida que debemos anhelar y al cual debemos aspirar, en el que Dios sea glorificado, en el que Dios sea exaltado, en el que Dios a través de nuestra vida sea bendecido por aquellos que nos rodean. Mire, concluimos con esta última cita. Póngase de pie. Y es segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versos 11 y 12. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicen por la fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo oro para que ustedes se dejen usar por Dios y Él cumpla su propósito en sus vidas a través de las obras que ustedes realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él. Una fe viva, una vida cristiana fructífera, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vea qué hermoso. Debemos buscar tener una fe viva. No te conformes simplemente con tener una fe intelectual o con creer que por estar de acuerdo con lo que la Biblia dice eres salvo. No es así. La fe sin obras está muerta. Y así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, lo subraya el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Tengamos una fe viva, comprometámonos con Dios, busquemos al Señor, hagamos lo que nos corresponde hacer. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté ministrando a nuestro corazón. Llévanos hacia un nuevo nivel de compromiso contigo, Señor. Disipa nuestras dudas. Ayúdanos a dejar de pretextar. Ayúdanos, Señor, a dejar de ser apáticos, indiferentes. Permite que en nosotros se manifieste el fervor que da tu Espíritu. No queremos ser más una iglesia pasiva. Queremos ser una iglesia que te glorifique, una iglesia que dé fruto. No queremos ser creyentes que solo estén esperando de ti. Queremos ser una iglesia que corresponde, una iglesia que es recíproca, una iglesia que sabe valorar lo que de ti recibe y que en correspondencia te da lo mejor de sí. Ayúdanos a ser fieles a ti y a cada día meditar en ello,
si realmente nuestra fe es viva o tenemos una fe que no trasciende. Ayúdanos, Dios, y revélate a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.